quiero dar la bienvenida a Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también a Juan Esteban Guarderas, quien fue en una época asesor del Consejo Nacional Electoral y ahora es consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les doy una bienvenida más cordial, Marcelo y Juan Esteban. Es un gusto estar Muchísimas aquí. Gracias, Fermín. Un gusto poder coincidir. Marcelo, quisiéramos conocer, ustedes en Fundación Ciudadanía y Desarrollo realizan generalmente una veeduría muy cercana a este tipo de procesos y queríamos que nos cuentes en qué estado está actualmente esta renovación parcial, cuántos de los integrantes del Consejo Nacional Electoral deben salir del Pleno y cuál es el periodo de este Consejo, cuándo termina y cuáles también han sido pues, los motivos de estas demoras. Ya es vergonzoso, por decirlo menos, mi querido Fermín, que tras casi 6 años de haber sido designados los consejeros nacionales electorales, no hayan atravesado el proceso de renovación que establece la norma. La norma es clara y dice que al tercer año de funciones de los consejeros nacionales electorales tiene que hacerse un sorteo para renovar inicialmente a 2 consejeros nacionales electorales con sus suplentes, y esto se ha visto demorado. Y yo creo que aquí hay 2 aspectos. El primero es que cuando estamos en el marco, cuando estamos en medio de un proceso electoral, los consejeros nacionales electorales, como ustedes bien saben, son la máxima autoridad del país, por llamarlo así, y no pueden ser parte de este proceso de renovación. Y es lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Tenemos procesos electorales constantes en Ecuador y eso de una u otra manera ha blindado al Consejo Nacional Electoral. Pero por otra parte también han existido retrasos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la institución a cargo de este proceso de renovación, a cargo de este proceso de designación. Los constantes cambios en sus integrantes, así como también razonamientos de tipo político, han demorado estos procesos que, ojo, nosotros vemos que en la actualidad está avanzando el proceso, pero se lo está haciendo por debajo. Es decir, no se está hablando tanto del tema y hay que estar muy atentos porque habrá que ver cuál es la posición, las decisiones que toma el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al respecto de quiénes podrían estar ocupando estos 2 puestos dentro del Consejo Nacional Electoral que tendrán que ser sorteados cuando culmine el concurso, cuando culmine este proceso de méritos y oposición a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Ojo, hay que tener en cuenta algo. El proceso fue convocado en agosto del 2021 y recién en noviembre del 2022, tras casi más de un año, se pudo conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Y ha existido un gran número de cambios en esta Comisión Ciudadana de Selección, varias denuncias, varias renuncias también, algo que hace que desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, nos llame la atención para ponerle un ojo a este proceso. Juan Esteban, deben entonces reemplazarse por sorteo, van a tener que salir 2 de los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral, pero nos está contando Marcelo de esta serie de demoras. ¿Cómo interpretar políticamente lo que está ocurriendo? Bueno, mi querido amigo Marcelo ha sido generoso en sus descalificativos, ha sido recatado en sus descalificativos sobre el estado actual, porque efectivamente la demora no es para mí solamente vergonzosa, es un desastre, es ilegal, es descarado. Tomemos en cuenta lo siguiente. La actual iteración, la actual conformación del Consejo Nacional Electoral va a tener 2 elecciones adicionales que no estaba prevista que se hagan con las autoridades actuales. Es decir, son 5 consejeros, es Diana Tamaín, Enrique Pita, José Cabrera, Estela Cero y Elena Nájera. Estas autoridades van a tener 2 elecciones más de lo previsto. Como bien señaló Marcelo, la norma prevé que las autoridades electas, o sea, designadas, posicionadas en noviembre de 2018, tenían que ser parcialmente renovadas, es decir, 2 puestos 3 años después, es decir, en noviembre de 2021. En noviembre de 2021 tenían que salir 2 y hasta ahorita no se lo hace. Es decir, ya vamos, como bien dijeron, a los 6 años, como bien dijiste tú, Fermín, a los 6 años, y recién vamos a renovar a 2 de los 5. Bien, ahora hay otro tema que es bastante torpe, y la palabra es correcta, es torpe. Resulta que hay todo un proceso ya
para analizar carpetas, para analizar, ¿cómo se llama? Perfiles, para seleccionar posibles candidatos, bla, 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 postulantes, etc. Muy bien, pero no se ha hecho todavía el sorteo de quiénes son los consejeros que se van a renovar, lo que es bastante torpe. ¿Por qué? Porque hay hombres y hay mujeres que están postulando, pero todavía no sabe si se van a sortear 2 mujeres, 2 hombres o un hombre y una mujer. Es posible que se sortee y que las personas que tengan que renovarse sean Estela Celo y Elena Nájera. Por tanto, deberían renovarse con 2 mujeres. O puede ser que sean 2 hombres, José Cabrera y Enrique Pita. Entonces, es bastante ilógico porque por la paridad, o sea, si es que hay que renovar a 2 mujeres, pues solo debería abrirse el concurso de postulación para 2 mujeres. Entonces, hay una cantidad enorme de personas que han hecho esfuerzos preparando sus dosieres, que se han gastado plata, porque eso cuesta, porque hay que notarizar una cantidad de documentos, hay que sacar copias, o sea, realizar las postulaciones cuesta dinero, y todo eso va a ser totalmente en balde, porque ni siquiera se sabe a qué autoridades vamos a renovar. Ahora bien, respecto a tu pregunta más específica, mira, ahorita ya se pasó una primera calificación de las carpetas. Ahora hay acaba de terminarse al comienzo de la semana pasada, una segunda calificación de las carpetas después de las impugnaciones de los candidatos. Y ahora vamos a ir a la fase de, vamos a empezar al siguiente, a las impugnaciones ciudadanas, que es un periodo muy corto, pero luego viene la fase de calificación mediante exámenes, ¿vale? Ahora bien, lo que es impresionante es que al mismo tiempo de que esto está ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, existe un juicio planteado por mí, pero también por otras personas como Bernardo Gijón, como Santiago Begdash, etcétera, etcétera, que puede también renovar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces eso puede incluso cambiar los tiempos de elección e incluso cambiar los procesos de supervisión del proceso en curso. Gracias, Juan Esteban. Efectivamente, hubo un informe ya de calificación de méritos. ¿Cuántas personas están, Marcelo, en esta primera etapa de calificación de méritos? Luego ha habido una recalificación. ¿De cuántos postulantes estamos hablando que quieren ingresar al Consejo Nacional Electoral? Ese dato es bastante revelador, mi querido Fermín, considerando que hubo un total de 167 postulantes admitidos, como bien decía Juan Esteban, es una gran cantidad de ciudadanos que están detrás de estos 2 puestos sin tener las reglas del todo claras. De estos postulantes admitidos, solo 15 no fueron admitidos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tras ello, el 29 de junio terminó esta etapa de méritos y esto permitió también la recalificación a 72 personas en total. Esto es algo que llamó la atención porque hubo casos que incluso subieron hasta 20 puntos dentro de este proceso de recalificación. Y algunos medios de comunicación recogieron, por ejemplo, que dentro de estos favorecidos de la recalificación estaban Eduardo Franco Lor, todos recordamos que fue uno de los abogados del expresidente Correa, Biel Capárraga, que es actualmente una vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también el activista en temas electorales Fausto Camacho, que subió una cantidad considerable de puntos dentro de esta etapa de recalificación. Ahora bien, el número de postulantes sigue siendo alto. Tenemos estos 167 postulantes que aún siguen siendo parte del proceso. Y ahora viene también este proceso de la parte de la oposición, ¿no? Es decir, que se pueda demostrar aquello que está en el papel, si es que realmente tienen o no tienen conocimientos al respecto de la materia electoral y que también, pues, no solo sea un conocimiento teórico, sino también este ámbito práctico. Algo que llama la atención de este proceso de designación es que tenemos estas 2 vertientes en la fase de oposición. Un examen que constará de una cantidad determinada de preguntas elaborada por un grupo de catedráticos, así establece el reglamento de designación, pero también un examen práctico en el cual los postulantes tendrán que resolver un caso hipotético. Así que el proceso aún está en ciernes. Yo creo que aún no podemos ir determinando quiénes son los más opcionados y habrá que seguirle poniendo un ojo a cómo avanza esto. Además, yo quisiera poner sobre el tapete que existe una posibilidad, ¿no? Y es que, ¿qué sucede en el caso de que no se avance con el proceso
y que en el caso de que, por ejemplo, gane el correísmo las elecciones, se convoque de inmediato a una consulta popular para poder avanzar hacia un proceso constituyente. Esto lo que haría es tal vez blindar nuevamente al Consejo Nacional Electoral y que no podamos avanzar en su renovación. Entonces, es parte de esta inseguridad jurídica que vivimos en Ecuador y que también pues está debilitando aún más la credibilidad y la legitimidad de las instituciones, más aún del poder electoral, que es el responsable de garantizar estas elecciones libres, transparentes y justas. Juan Esteban, ¿qué opinas del escenario que está planteando Marcelo? ¿Es posible que un nuevo proceso, tú habías señalado que se quedaron pues dos elecciones que no debían, una de estas es la elección anticipada a la que nos encontramos, pero ¿qué pasa si se convocase en el futuro un proceso constituyente? ¿Debería ser este mismo Consejo Electoral el que lo lleve adelante? Bueno, gracias por la pregunta, Fermín, pero antes me quería referir a un tema que señaló Marcelo de manera bastante correcta y que a mí me parece escandalosísimo. Y eso tu público debe saberlo. Mira, en el caso de Eduardo Franco Lor, ex abogado de Glass, esa persona tiene él llegó a tener 26 puntos en la primera calificación, ¿vale? Él presenta un cúmulo de documentos y por ese cúmulo de documentos tiene 26 sobre 50 puntos. Es una calificación bastante mediocre. Luego él impugna, pero presenta nuevos documentos, totalmente nuevos, acreditando otras cosas adicionales. Y él es la persona que Marcelo señala, es una de las personas que sube 20 puntos. Entonces ahora esta persona, si no me equivoco, tiene 45 y medio, 46 sobre 50. O sea, es decir, ganó 19.5 o 20 puntos. Bien, imagínate la locura que a esta persona haya gozado de una yapa adicional de tiempo enorme para presentar nuevas cosas. Ahí pudieron haberse fabricado nuevos documentos. O sea, en general, no está bien que habiendo un plazo específico para presentar unos documentos que avalen una experiencia, si no estás tú de acuerdo con la calificación que te dieron, de repente tengas el chance de poner totalmente nuevos documentos que te hagan hacer un salto tan cuantitativo como es desde 26 hasta 45.5. Entonces, sí vale la pena alertar a tu público y a la ciudadanía en general que estamos ante un proceso con unas irregularidades así de torpes. Eso por una parte. Y por otra parte, Marcelo tiene toda la razón. Si es que ocurre que el correísmo gana las elecciones y de manera inmediata intenta llamar a una asamblea constituyente y no se ha concluido el periodo, vamos a estar entre lo que para mí es el peor escenario posible, que es que tengamos unas terceras elecciones con las mismas autoridades del Consejo Nacional Electoral que tenían que haber sido parcialmente renovadas en noviembre de 2021. Entonces ya estaríamos ante una ruptura de las normas electorales totalmente bárbara. Es decir, que unas autoridades tengan que haber salido en noviembre de 2021 y tengan 3 procesos electorales posteriores sin que se cumpla esa renovación. ¿Cuándo termina el proceso, cuándo termina el periodo del actual Consejo Nacional Electoral, Marcelo? Bueno, el periodo del Consejo Nacional Electoral terminó hace tiempos. Como tenemos esta lógica de renovaciones parciales, fueron designados en el 2018 y 2 consejeros tenían que haber salido en el 2021 y tras ello tiene que venir una renovación de 3 consejeros y de esa manera lograr la renovación total. La renovación que hemos visto en los últimos años, Fermín, ha respondido a la renuncia de los consejeros nacionales electorales y no al proceso determinado en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también en el Código de la Democracia, la ley electoral. Entonces estamos ante un Consejo Nacional Electoral prorrogado en funciones gracias a un pronunciamiento de la Procuraduría. Eso es lo ideal dentro de un Estado de Derecho, no es lo ideal en lo absoluto, y eso muestra que existen aún falencias dentro de la norma. Y también, pues, que
Desafortunadamente, este tipo de inseguridad jurídica es la que aprovecha el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para, de una manera bastante solapada, por decirlo así, estar avanzando con el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral y mantenernos contentos únicamente visibilizando las acciones que están haciendo para la designación del Contralor General del Estado. Es decir, solo para que el público lo tenga claro, debieron salir ya dos y ya venía tocando que salgan los otros tres. Y sin embargo, Exactamente, ya todavía no se deberíamos renovaron. estar hablando de la renovación de los otros tres, no de la renovación de los primeros dos. Es Entonces, decir, démonos cuenta de lo retrasado que está. estos cinco, o más bien son cuatro, porque entiendo que nos está faltando el Luis Verde Soto, ¿verdad? Que fue, o era el quinto integrante que fue reemplazado por Elena Nájera. Estas cinco personas están entonces ocupando el cargo prorrogadamente, más allá de cualquier expectativa. Exactamente, mi querido Fermín. Precisamente gracias a este pronunciamiento de la Procuraduría, que determinó que ellos se pueden mantener en el cargo hasta que la institución que cuenta con la atribución de designación, es decir, el CPCCS, haga la debida renovación y designación. Juan Esteban, tú estuviste cercano al Consejo Electoral, entiendo, durante la gestión de Luis Verde Soto. ¿Cómo viste la dinámica interna en ese consejo y qué se puede esperar, en tu opinión, de las personas que están actualmente organizando las elecciones, estas elecciones anticipadas, estas elecciones de express? Bueno, mira, Fermín, la verdad es que es bastante preocupante porque vale la pena simplemente enumerar. No puedo describir, porque no nos da el tiempo, todos los casos de irregularidades que se han dado con la actual conformación del Consejo Nacional Electoral. Hubo unas denuncias documentadas de fraude por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y por Luis Verde Soto, que en ese momento era consejero, en las elecciones, respecto a las elecciones del 2019. Eso fue en abril de 2019. Pero adicionalmente han habido irregularidades en el monitoreo de medios, irregularidades por manipulación de las juntas provinciales electorales, indicios de fraude en las mesas, indicios de fraude en el reconteo, irregularidades en el sistema informático documentadamente y reportadas por la empresa de Microsoft, irregularidades en el control de gasto electoral, irregularidades en el control de las campañas por dádivas, irregularidades por el control de campañas por la inauguración de obras de manera ilegal por parte de candidatos a la reelección, fraudes parciales reportados por el robo de votos de actas, especialmente en la provincia de Manabí. Irregularidades en la conformación de partidos políticos, me refiero específicamente al partido político amigo, irregularidades en la designación de candidaturas que han sido designadas sin la documentación correcta, y creo que me faltan algunos, pero además debemos mencionar que Diana Tamain, la actual presidenta, estuvo procesada por un juicio político y le salvó un voto. ¿Cuál fue ese voto? El señor Daniel Mendoza, que hace pocos días acaba de salir de la cárcel porque estuvo procesado por el robo de la plata del hospital de Pedernales. Ese voto le salvó a Diana Tamain. Pero además, han habido otras eventualidades que todavía no han sido procesadas. Por ejemplo, todavía estamos pendientes del desarrollo de las ilegalidades denunciadas en las últimas elecciones. Entonces, para resumir todo esto, en noviembre de 2018 se designa a 5 consejeros que tienen un periodo de 6 años, pero 2 de ellos tienen que por sorteo ser renovados parcialmente al cabo de 3 años. Es decir, en noviembre de 2021, 2 de ellos tenían que salir. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no hizo ese proceso, no lo hizo bien, no lo hizo, simplemente fue ineficiente al hacerlo. ¿Cuál es la excusa? La excusa es que el Ministerio de Finanzas no les dio la plata para conformar el consejo necesario, el Consejo Ciudadano de Supervisión, para verificar los postulantes. Ahora bien, habría que también apuntar el dedo hacia el Ministerio de Finanzas, porque plata sí había como para renovar los puestos. De todas maneras, esa fue la excusa. Entonces, esas 5 personas, 2 de las cuales tenían que haber salido en noviembre de 2021, esas 5 personas siguen, o sea, 5 puestos siguen a cargo de las elecciones actuales. 2 procesos electorales de Yapa. Como bien señaló Marcelo, hay el escenario de que si se llama una asamblea constituyente tengan que prorrogarse para una tercera elección más. Justamente, y eso es lo doloroso, justamente
ese grupo de personas que han estado a cargo de una institución respecto de la cual se han dado todas las irregularidades que he venido señalando. Es decir, es gravísimo, ¿no? Es un escenario terrible. Marcelo, el Consejo Nacional Electoral entonces está más que prorrogado, pero tú nos señalabas que hay un elemento aquí que es este constante número de procesos electorales que de alguna manera los blinda. ¿En qué consiste este blindaje que tendría el Consejo Electoral durante un proceso electoral? La norma determina que cuando nosotros nos encontramos en el marco de un proceso electoral, la máxima autoridad del Estado a la larga termina siendo las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Y no se pueden iniciar ni procesos de enjuiciamiento político y menos aún de remoción, en este caso, mediante los procesos de renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Entonces, es cuestión de regresar a ver. Tuvimos elecciones en el 2019, en el 2021, tuvimos una elección también a inicios del 2023, esta consulta popular y las elecciones de gobiernos autónomos descentralizados, y eso de una u otra manera acompañado de los retrasos injustificables por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no el actual, sino el anterior y los anteriores, han hecho que ellos puedan seguir ocupando sus cargos. A la larga, esos procesos electorales que fueron legales, que fueron legítimos, pues tienen como consecuencia también este blindaje de las autoridades electorales. Ahora hablemos del Consejo de Participación Ciudadana. Juan Esteban Guarderas fue candidato para integrar el actual consejo y pues entiendo que es el suplente masculino debido a su votación. Si uno de los integrantes del consejo sale, deberías tú ocupar esa silla. Pero hay quienes dicen que las denuncias que has presentado contra Allen Berbera tienen la intención precisamente de que él salga del consejo para tú ocupar esa silla. ¿Es cierto? Bueno, de que las denuncias que he presentado, los procesos que he iniciado, son para que salga, sí, por supuesto. Y a mí me toca asumir, sí, por supuesto. Mira, yo me dedico a denunciar temas de corrupción y sería ilógico que lo hago de manera profusa en muchos ámbitos de todo el país y cuando algo me golpea a mí, que me quede callado no haría ningún sentido. Pero sería sospechoso o podría decirse que yo estoy de manera no altruista persiguiendo, o sea, enjuiciando a Allen Berbera si es que fuera el único caso de corrupción electoral que yo he planteado, pero no es el caso. Yo tengo un libro que se llama Todas las pruebas del fraude, de donde se generaron 6 investigaciones pruebas contra la Diana Tamain, que fue publicado en noviembre de 2021. En noviembre de 2021 yo publiqué ese libro, y además, respecto de todas las pruebas que yo presenté en ese libro, a mí no se me ha enjuiciado por denuncias temerarias o maliciosas de ninguna manera. Es decir, algo de contundencia tiene. Pero respecto al último proceso electoral, yo presenté procesos contra Cintia Viteri, contra Susana González, ahorita estamos enjuiciando a la Junta Parroquial de Crucita, a Hipólito Carrera de la Mara, que es de Creo, por si acaso alguien diga que soy Lazi, porque la gente dice que a veces yo soy Lazi. No. Yo también enjuicio las irregularidades del gobierno, particularmente el señor Hipólito Carrera de la Maná, que es de Creo. También estamos enjuiciando al juez Richard González, que es el que permitió la candidatura irregular de Yunda, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos juicios que hemos planteado por irregularidades electorales. Uno de los más visibles, uno de los más dolorosos, uno de los más graves es el de Allen Berbera al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y claro, si a mí me toca luego asumir su rol, por supuesto, eso es lo que por norma corresponde. Ahora bien, hay un último tema que yo quería referirme respecto a lo que dijo Marcelo, que es muy, muy, muy interesante. Mira, tenemos que considerar que la lógica de la norma es que si es que hay unas elecciones, si es que la democracia electoral del país tiene que llevarse a cabo, no podemos en medio de eso cambiar autoridades porque dañaríamos el proceso. Esa es la lógica de la norma. Por tanto, cada vez que, por ejemplo, por caso de la muerte cruzada o por caso de que se llame una asamblea constituyente, cada vez que de manera eventual tengamos que hacer nuevas elecciones no previstas, fuera de las previstas de manera bianual, ¿no es cierto?, las seccionales y las generales, de todas maneras se blindan a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y no se les puede cambiar.
Esa es la razón por la que Marcelo tenía le asiste la razón de decir que si es que se llama Asamblea Constituyente, estas autoridades pueden verse nuevamente prorrogadas de manera irregular. Gracias, Juan Esteban. Marcelo, ¿cómo ves tú la crítica que Juan Esteban está haciendo al Consejo de Participación? Es evidente que ha habido inestabilidad, que ha habido conflictos al interior de ese consejo, y también ahora lo que está ocurriendo es que ante el Tribunal Contencioso Electoral se están planteando recursos cuyo propósito es poner en evidencia que algunos de los integrantes del consejo, concretamente Allen Berbera, contó con el apoyo de una organización política que es el correísmo. ¿Cómo ves tú el escenario futuro de un consejo de participación que podría seguir siendo un escenario de inestabilidad, como lo ha sido durante los últimos años? Cuando se reformó el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte del Consejo presidido por Trujillo y la Asamblea Nacional, que estaba pues en funciones en ese momento, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros hicimos las observaciones y alertas del caso, de que esperar que no existe un involucramiento de los partidos políticos en el auspicio de las candidaturas era demasiado ingenuo. Yo creo que esto se puso en evidencia precisamente en la designación del actual Consejo en las pasadas elecciones. Yo creo que es claro que los hechos no se pueden refutar al respecto de que no solo Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tenía un claro apoyo del partido político que lidera Rafael Correa, sino el resto de consejeros también. Una gran cantidad de consejeros identificados con un color en específico, con gestos en específico, y que en distintos espacios en redes sociales, pues incluso compartían con los candidatos a gobiernos locales o con el expresidente Rafael Correa, en el cual se podía establecer este vínculo. Esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral tome una decisión apegada a derecho, y algo que yo sí creo que es necesario poner sobre el tapete es que esta demanda, este proceso establecido o presentado por ciudadanos, entre ellos Juan Esteban, debería pues mantenerse en el sentido de que no solo es en contra de Allen Berbera, sino que también otros consejeros habrían tenido esta vinculación con el correísmo. Y finalmente yo sí creo que es importante que, y esto es penoso para el país, pero nuevamente nos cuestionemos a esta institución, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este invento dentro del laboratorio de la democracia llamado Ecuador, que no está dando resultados, que no permite que tengamos ciudadanos que sean completamente independientes. Creer que eso va a suceder es aumentar esta ingenuidad dentro de los ecuatorianos y volver a un estilo, a un formato, una estructura tradicional de tres poderes del Estado, en el cual a la función legislativa se le dé las atribuciones que debería tener dentro de un Estado democrático, que implica la designación de autoridades de control de una forma transparente, con participación ciudadana y con la posibilidad de que estas sean impugnadas en distintas esferas. Bueno, vamos ya concluyendo este espacio. Quisiera tener unas conclusiones de nuestros invitados. Juan Esteban, con relación a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, ¿qué escenario anticipas? Es decir, están ya en lo que sería supuestamente la etapa de impugnación ciudadana, me parece que es la que toca. Hay una gran cantidad de postulantes. ¿Qué escenario anticipas tú para los próximos meses sobre esta renovación parcial? Mira, como conclusión es importantísimo corroborar lo que acaba de decir Marcelo y añadir algunos matices. Mira, ¿por qué es importante que esas autoridades sean neutras? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, repito, control social, se llama así porque es una autoridad de control. Las autoridades de control tienen que ser neutras. Y entonces, si una autoridad tiene un apego, tiene favores que pagar a un partido político, porque fue gracias a ese partido político que llegó a ese puesto, entonces no lo va a controlar. No hay una garantía de que lo vaya a controlar. No hay una garantía de que vaya a fiscalizar. El Consejo de Participación tiene que ocuparse de temas anticorrupción y no lo va a hacer, o no hay una garantía de que lo haga si es que debe favores a partidos políticos específicos. Por eso no ha funcionado en el pasado, porque las autoridades claramente han estado respaldadas, vinculadas, ha habido un hilo ahí muy fuerte desde partidos políticos a esas autoridades. Y ahora lo que intentamos con estas denuncias de tener
es que sigan trabajando no para los intereses de la gente, no para los intereses de los ciudadanos, sino para los intereses de un partido político. Para muestra un botón, ahorita el Consejo de Participación Ciudadana, con Allen Belvera, ex abogado de Correa a la cabeza, la prioridad máxima que ha demostrado tener esa institución no es fomentar las veedurías ciudadanas, los observatorios, sino perseguir a la fiscal, una de las enemigas de Correa. O sea, más descarado no puede ser. Ahora bien, justamente esto digo para hilar con tu pregunta. ¿Cuáles son los escenarios? Mira, para mí el peor escenario posible es que el Consejo de Participación Ciudadana, presidido de manera no neutral por un ex abogado de Correa, propulse hacia el Consejo Nacional Electoral a dos personas íntimamente vinculadas al partido correísta, que son Eduardo Franco Lor, ex abogado de Glass, y Biel Capárraga, que es ex candidata al Consejo de Participación Ciudadana por la llamada Liga Azul por el movimiento de RC5, y además, o sea, muy cercana al movimiento de Correa. Entonces ahora, esas personas que no pudieron entrar al Consejo de Participación Ciudadana quieren poner el Consejo Nacional Electoral, haciendo que el Consejo Nacional Electoral, que es otra entidad que tendría que ser neutra, no sea neutra, sino totalmente cooptada por un partido político. Ese es el peor escenario que tenemos, ese es el escenario que hay que advertir a través de tu espacio a tu público para que estén conscientes de que estamos ante un problema muy grave. Marcelo, finalmente, ¿cómo ves este escenario de la renovación? ¿Puede ocurrir lo que anticipa Juan Esteban, un consejo correísta, una renovación con dos individuos identificados con la línea del expresidente Correa? Yo creo que es plenamente factible. A la larga, este proceso de recalificación de los candidatos puso en evidencia el otorgamiento de puntos adicionales a personas claramente identificadas con el correísmo. Yo creo que hay que ver cuál es el comportamiento que tenemos de la Comisión Ciudadana de Selección al respecto de esta etapa de oposición. Tratar de identificar si es que el proceso informático se lo está haciendo con las seguridades del caso. Que exista la mayor transparencia posible también en los exámenes prácticos. Estos no deberían ser procesos opacos, procesos oscuros para la ciudadanía, sino que deben ser transmitidos de ser posible en tiempo real, que se permita un acceso oportuno a la información de este proceso. A la larga, lo que nosotros queremos como ciudadanos es que quienes sean designados respondan a procesos imparciales, objetivos, que estas autoridades lleguen a tener legitimidad. Así que creo que estamos ahora en este momento tratando de llamar la atención de otros medios de comunicación, de otras organizaciones de la sociedad civil, de ponerle un ojo a este Consejo de Participación Ciudadana y la designación de estas autoridades, pues en sus manos va a estar los procesos electorales que tengamos en los siguientes años y que tienen que caracterizarse por ser independientes de cualquier línea político-partidista. Si nosotros tenemos autoridades electorales que están alineados a un partido político en específico, difícilmente vamos a poder tener estas elecciones libres, transparentes y justas. Bueno, quiero agradecer a Marcelo Espinel Vallejo y también a Juan Esteban Guarderas por haberse conectado esta tarde con este foro virtual en el que hemos analizado la situación del proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo, ha sido un gusto. Un abrazo.